¿Cuál es el lema de este año, hermanos? El legado familiar, ¿verdad? Cuando hablamos de legado, mi esposo decía que no solo es el legado espiritual, aunque es uno de los más importantes, ¿verdad? El legado espiritual. Pero en esta noche vamos a hablar sobre esa herencia eterna, amén. Algunos ya están abostezando, no se me vayan a dormir. Jálele la camisa, ¿verdad? El pelo. Ah. Gloria a Dios. No, ¿verdad? El solo hecho de que usted esté en la casa del Señor, eso habla de esfuerzo. Así que dense un aplauso cada uno de ustedes porque toma el tiempo para congregarse, para darle este tiempo al Señor. Fíjense que mi hija me ayudó con la presentación, está un poco infantil, pero que el Señor nos hable, ¿les parece? Cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor que Él nos hable. Padre, quiero darte las gracias por esta congregación, por Iglesia Sacamil, por familia ISAD. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por todos los que hacen una labor preciosa dentro de esta congregación. Es el deseo como pastores ver familias fortalecidas. Quiero darte las gracias por el ministerio de la familia en las zonas, cumpliendo este rol importante, Señor, llamándonos a una semana especial para hablarnos al corazón. Te pido que en esta noche nos ministres, nos hables a los padres, que abras nuestros oídos, que abras nuestros ojos, que alientes nuestro corazón, que adviertas nuestras vidas en esta noche a través de tu bendita palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a Hechos 16:31. Una herencia eterna. Hechos 16, gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos podemos este versículo? Hermanos, es una promesa de la cual tenemos que aferrarnos, amén. Es una promesa de la cual aferrarnos. Primero quiero que recordemos en esta noche, número 1, que herencia de Jehová son los hijos. Lo hemos escuchado un montón de veces, pero necesitamos afirmarlo en el corazón, que los hijos que Dios nos ha dado son su regalo, son una bendición, pero también son una gran responsabilidad. Al este hombre escuchar estas palabras, me imagino yo que su corazón fue alentado. Él pensaba hasta quitarse la vida, ¿verdad? Estaba turbado, pero hace una pregunta tan importante que debemos hacernos cada uno de nosotros. Dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y en esta noche, ¿qué debo de hacer para que mis hijos sean salvos y tengan esta herencia eterna? La herencia eterna habla de la salvación, hermanos. Que nuestra casa sea salva. En ningún momento una madre trajo hijos a esta vida para que se perdieran. Estoy segura de eso. Tenemos anhelos, sueños con nuestros hijos y el Señor nos va enseñando cómo nuestra casa puede ser salva. Este hombre habló y hizo esta pregunta importante: ¿cómo debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de los discípulos del Señor fue: cree en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos creemos en el Señor Jesucristo? Cree en el Señor Jesucristo. Dale tu vida a Él, dale todo tu corazón a Él, dale todo a tu ser a Él. Cree en el Señor Jesucristo. Y es precioso de parte de nuestro Dios que no solo se quedó el punto y aparte ahí y será salvo. No se quedó ahí.
Y esa es la promesa para nosotros. Dice, serás salvo tú y tu casa. Ese es el plan del Señor, salvar nuestras vidas y nuestra casa. Hermanos, cuando hacemos memoria de quiénes son los hijos, qué representan los hijos, cuando Dios permite que entres en matrimonio, ¿verdad? Y hermano, ustedes se van a aburrir de escuchar lo mismo que les voy a decir en toda predicación hacia la familia. Siempre voy a decir esto, y siempre le voy a hablar a los jóvenes que pongan atención a Dios con quien se van a casar, que pongan atención al Señor, que reciban la dirección de Dios, que se casen enamorados, amando a esa persona, que se casen con personas que teman a Dios. Ya van a ver en el transcurso de la predicación por qué es importante, Dios mío. Todavía cuando yo me acerco a los jóvenes y les digo, estás orando por tu esposo, a reír se ponen, a reír se ponen. Y después de la salvación, hermano, es la decisión más importante en la vida del ser humano. ¿Con quién van a casarse? ¿Con quién van a formar esa familia? ¿Con quién van a recibir esta herencia de Jehová? Es importante. Lo otro importante es que esa persona sea sana de su corazón. No hay persona en esta vida que no haya sufrido en la vida un golpe de la vida, algo que pasó en su vida que lo marcó. Pero es necesario que encontremos esa libertad en Cristo Jesús y sí puede ser en el Señor. Así que hay muchas cosas importantes que ver, más que lo externo de una persona, lo interno de esa persona. Por esto, porque el Señor te va a entregar una herencia, porque los hijos son herencia de Jehová. Lo leemos en el Salmos 127:3. Usted lo tiene ahí, lo puede leer conmigo. En el Salmo 127:3, el Señor nos dice, en primer lugar, desde el versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y una casa es edificada por papá y mamá. Amén. Hay familias que son edificadas por los abuelos. Hay familias que son edificadas por solo la mamá y un abuelo o una abuela. Pero el detalle es que el Señor debe de ser parte de esa edificación. Dice, si el Señor no está en la ecuación, en vano es esos padres que quieran edificar, porque posiblemente lo harán, pero no lo harán conforme al Señor. Y dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Lo hemos escuchado tantas veces que a veces no le ponemos más atención, pero también dice que cosa de estima el fruto del vientre, y el fruto del vientre son los hijos. También dice en el Salmo 27, como saetas en mano de valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado, dichoso, dice el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Pero casi todos los que estamos aquí de nueva generación comenzamos a escuchar al mundo, porque el mundo decía, con 2 hijos basta. Vaya y tómese la pastilla, esterilícese. No hemos tocado ese tema casi en esta iglesia, pero solo quiero decirle que no es la voluntad de Dios que estemos tomando pastillas, ni que evitemos los hijos. Entonces, hermana, quiere que si yo no hubiera evitado, según con el susodicho con el que me casé, ya tuviera 15 cipotes. Bueno, hermano, dice el Señor en su palabra, que es su palabra, que el que llenó su aljaba de ellos no será avergonzado. Y Dios es más sabio que nosotros. Amén. Pero el mundo comenzó a bombardearnos, a decirnos, ¿verdad?,
que, bueno, algunos ni hijos quieren ya, pues no es lo que dice la palabra de Dios. El solo hecho que la palabra de Dios diga que los hijos son una herencia del Señor, quiere decir que el Señor siempre da cosas buenas. Es una bendición y sí, es una responsabilidad grande, es un regalo de Dios y es importante. Demos por hecho que son matrimonios cristianos, es importante sentarse y hablar cómo van a ser educados esos hijos, si queremos una herencia eterna para ellos. Son herencia de Dios y queremos una herencia eterna para ellos, o sea, la salvación. Es importante que el matrimonio diga cómo van a ser criados esos niños, qué se les va a enseñar, qué se les va a decir, primeramente con nuestro ejemplo. Eso lo hemos dicho a saciedad en esta iglesia. Y por eso vuelvo a repetir a los jóvenes que no se han casado. Por favor, ore con responsabilidad quién va a ser su esposa o su esposo. No le agarre risa, no lo vea como chiste esto. Haga, escudriñe, pregúntele a Dios, venza sus temores, ¿verdad? Y dígale, Señor, ¿qué hombre va a ser el papá de mis hijos? ¿Qué cualidades quiero para este hombre? Y ojalá que esas cualidades que usted busque, señorita, estén alineadas a la palabra del Señor. Los jóvenes tienen que decir, Señor, ¿quién va a ser la madre de mis hijos? ¿Quién va a ser esa mujer que va a administrar la casa que tú me des? ¿Qué mujer será? ¿Qué clase de mujer quieres tú, Señor, que yo escoja para que edifique la herencia que tú me vas a dar? Porque por fe voy a ser papá, Señor. Y quiero dar una herencia eterna a mis hijos. Quiero que así como yo te conozco, te conozcan a ti, te amen y sean salvos. O sea que este tema del matrimonio no es tan a la ligera, ¿verdad? Los pastores sufrimos cuando vienen y nos dicen, ¿verdad? Nos vamos a casar y nosotros oramos y decimos, oh, creemos que aquí no es la cosa con este muchacho, pero ustedes tienen su vida y ustedes son dueños de sus vidas. A lo sumo los vamos a aconsejar, les vamos a decir, vamos a orar, nos van a hacer sufrir, porque uno sufre como pastor, porque llega a ser como un padre espiritual para ustedes. Porque uno ve las deficiencias. Recuerdo un matrimonio que le di todo mi tiempo, hermanos. Yo sentía una agonía en mi espíritu, porque yo veía en la muchacha diferentes ideas, diferentes sueños al muchacho. Ella la veía, ¿verdad?, como en las nubes y él, ¿verdad? Y yo decía, Dios mío, ¿y qué está pensando esta mujer? Y sí, a los 6 meses ese matrimonio se destruyó. Y hermanos, yo tenía hambre ese día, recuerdo, y no me importó el hambre. Yo me senté con ellos y comencé a hablar y les hablé como dicen tan claramente, mas no escucharon. Recuerdo otra joven también que ya tenía las invitaciones repartidas. Yo no sentía paz, yo estaba intranquila. Y sí, ¿verdad? No sé cuánto tiempo duró ese matrimonio. La sacó de la iglesia, la metió en otra doctrina. Y pues creo que ni se congrega. Entonces uno de pastor no es que tenga el ojo, ¿verdad?, sino que tiene esa unción del Señor. Y uno ora y clama, ¿verdad? Pero al final los jóvenes van a tomar la decisión. Pero quiero decirles que oren al Señor, por favor, que clamen al Señor, que de verdad le den seriedad a esto. Y a los papás que tienen hijos pequeños, no vean poco y el papá no me diga, ¿cómo voy a permitir que mi hijita de 5, 6, 7 años comience a orar por su esposo? Pues yo creo que es una decisión bien importante, hermanos. Instruya a sus hijos pequeños, es decir, clame por su esposa, hija, por su esposo, clame por su esposa, hijo, clame, pídale al Señor. Clame y explíquele por qué, para que nuestros hijos no pierdan, ¿verdad?, el sentido de Dios, la guianza de Dios en esto tan importante. Gracias, amor. Entonces, es importante. Y miren, hermanos, en todos los temas yo lo voy a volver a repetir. Hay que vean ustedes y se aburren. Pero yo lo voy a repetir.
cuantas veces sean necesarias. Tal vez algún joven atiende. Amén. Gloria a Jesús. Dele palmas al Señor en esta noche. Damos por hecho que el matrimonio ya está, ¿verdad? Ya está. Y entonces tienen que sentarse, una de las pláticas más importantes, platicar cómo vamos a criar a nuestros hijos, qué valores les vamos a enseñar, la parte de la espiritualidad, cómo tomar decisiones, ¿verdad? Eso se hace cuando los hijos todavía ni siquiera han venido. Porque otra cosa loca que yo enseño, y sí es loca, y que porque les da risa también, yo les digo a las jovencitas, y en algunas ocasiones ya lo hemos hecho, hemos tomado aceite y les digo, unjan sus vientres para que sus vientres sean fértiles, fructíferos, oren por sus hijos. Hermano, aquí donde me ve yo ya estoy orando por mis nietos. Es que, pues sí, ¿cómo es la frase esta? No hay que ser lento, ¿verdad? Para lo bueno. Yo oro por mis nietos. Oro por mi generación, yo no solo oro por mis hijos, yo tengo entre ceja y ceja quienes van a ser los cónyuges de mis hijos. Estoy orando, como usted no se imagina. Todos los días prácticamente oro por eso, yo los bendigo y yo oro por ellos mucho, clamo mucho por ellos, que Dios los proteja, que esto, que lo otro, y que cuando sea, pues, yo quiero un hijo y una hija. Yo no quiero un yerno y una nuera, yo quiero hijos, quiero abrazarlos como hijos. Entonces, aunque suena loco, pero también hay que orar, ¿verdad? Con anticipación. Y qué hermoso es cuando usted con tiempo ha sembrado oración, y después ve el fruto, ¿verdad? Y dice, valió la pena todos estos años que he orado, valió la pena, amén. Así que mis amados, todo eso lo tiene que hablar en el matrimonio sabiendo esta primera gran verdad. Como padres enseñamos más con lo que hacemos que con lo que decimos. Entonces, si usted y yo estamos conscientes que esos hijos no solo fueron para satisfacer mi deseo de ser madre y decir soy mamá, soy papá, sino que el Señor nos dio esa herencia en nuestras manos. Hermanos, nuestros hijos vienen 0 kilometraje. Si el muchachito ahora es mero loco, el muchachito ahora, ¿verdad? Pasa algo en su vida, es demasiado tímido, deprimido, le pasa esto y lo otro, fueron consecuencias ya de la crianza de la casa. Es increíble la responsabilidad que tenemos los padres. Y después es tan fácil gritarles, malcriado, sos un gran malcriado, sos una gran malcriada. Y ya lo hemos dicho, ¿quién lo ha creado? ¿Quién ha estado interviniendo en la crianza? ¿Por qué es así? ¿Por qué es haragán? ¿Por qué es sucio? ¿Por qué es desordenado? ¿Por qué es como es? Desde el principio de saber, Dios mío, esta niña, este niño son herencia tuya. Entonces necesitamos como matrimonio ponernos de acuerdo cómo vamos a criar a esos hijos. Y siempre, hermanos, las palabras el viento se las va a llevar, pero el ejemplo arrastra. Definitivamente. Segundo, vamos a ver un video, no sé si estamos listos antes de pasar al segundo punto. If God is only 1 hour of your weekend, He's a hobby. He's not your Lord. And my challenge for you this year is to prioritize God by not making Him just something you do throughout the week, but the thing that drives your entire week. He's not an add-on to your already busy life. He is the foundation that you build your entire life on to say, you know what, I am a God-first person and I will build everything I do in my life on the fact that God is number one in my life. And as I seek first His kingdom and His righteousness, then all the other things will be added unto me. Dios el primero en tu hogar. Es Dios el primero en tu corazón.
El segundo punto fue tocado el domingo y solo lo quiero reafirmar. En el grupo de diáconos recibimos todos los consolidados de devocionales de nuestro liderazgo, al menos de nuestro liderazgo. No sabemos en general cómo está la iglesia, pero en nuestro liderazgo, en los consolidados de devocionales, aparece 0 altar familiar en muchos de los consolidados de devocionales. 0. 2 semanas por algo, por ver, ¿verdad? Pero tanto tiempo sin altar familiar, eso no está bien. Más en gente que profesa que Dios es su prioridad. Contra viento y marea, hermanos, contra cansancio, contra afán, contra esto, contra lo otro, debemos de poner como prioridad el altar familiar si Dios es primero para nuestra casa. Y que Dios sea primero en nuestra casa, no solo se le vive proclamando a los hijos, porque yo me acuerdo que a mis hijos les vivía diciendo eso. Aquí se ama a Dios, aquí se honra a Dios, aquí Dios es primero, aquí, y yo era una cantaleta para mis hijos. Pero mis hijos cuando volvían a ver, tenían que ver a una mamá y a un papá orando, adorando al Señor, ¿verdad? Viendo lo que nosotros veíamos en la televisión, porque los hijos son una esponjita que comienza a absorber todo lo que ven. Imagínense yo diciendo, ¿verdad? Aquí esto, aquí lo otro, aquí no sé qué, pero a la vuelta de la esquina, viendo una película subida de tono, escuchando ellos una, ¿verdad? Que yo estuviese escuchando música, no podían, el que yo dijera, no toquen mi celular, dando señales a ellos. Si Dios es primero en tu hogar, si Dios es primero en tu corazón, el altar familiar no es opción. En el altar familiar, hermanos, es un lugar y un espacio para enseñar. Mire lo que Dios nos dice a través de su palabra. Es la palabra de Dios. Usted y yo decidimos si la palabra de Dios la vamos a poner por obra o solo la vamos a leer y vamos a expresar. Que qué bonito lo que dice. Dice la palabra de Dios: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En primer lugar, porque si usted quiere una herencia eterna para sus hijos, usted tiene que ser salvo en primer lugar. Usted como papá tiene que ser salvo. Usted como mamá tuvo que haber experimentado un nuevo nacimiento. Porque el evangelio no es romántico. Yo, quiero que mis hijos se salven, y quizás ni usted ni yo somos salvos. No hemos experimentado ese nuevo nacimiento. Venir a la iglesia, leer la Biblia, servir al Señor nos habla de nuevo nacimiento. Habla de eso que hacemos normal en los cristianos. Nuevo nacimiento habla de un cambio en nuestro carácter, un cambio en nuestras vidas. Una transformación en nuestras vidas. La gente comienza a ver a Jesús a través de nuestras vidas, cayendo, levantándonos, sí, fallando, pero levantándonos. Y cada año mejorando, cada año acercándonos más al carácter del Señor. Por eso dice: estarán sobre tu corazón. No dice estarán sobre el corazón de tus hijos en primer lugar. En primer lugar es papá y mamá. Hermana, y si el esposo no es cristiano, vamos a la palabra de Dios. ¿Qué sabes tú, oh mujer, si por tu conducta harás salvo a tu marido? Gánalo sin palabras. Ese es el consejo de la palabra de Dios. Que no le recite, ¿verdad?, el salmo, ni los proverbios, ni le digas que el evangelio dice, gánalo con tu conducta. Gánalo sin palabras. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y si el hombre dice resuelve, ha recibido a Jesús, ha tenido nuevo nacimiento, dice no la dejes. Tú la santificas, dice la palabra de Dios. Todo lo encontramos
en la palabra de Dios. Y entonces en Deuteronomio dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en primer lugar sobre tu corazón. Y vuelvo a las jóvenes. ¿Ese novio tuyo es espiritual? ¿Te motiva a orar? ¿Te motiva a buscar de Dios? Porque desde el momento que un novio o una novia te bajan, te matan espiritualmente, por ahí no es, por ahí no es, ¿verdad? Con sutilezas te envía a que anden en lo oscurito para tocar, por ahí no es, mi amada. Y tú, dice, ya teniéndolas presentes en tu corazón, las repetirás a tus hijos. Y qué mejor lugar que en el altar familiar. El altar familiar empieza entre una hija y una hija, porque no todos los hogares son iguales, no todo es mamá, papá, hijos. A veces solo es una abuela que se ha quedado con los nietos. A veces solo es un hijo que vive con su mamá. Pues esas dos personas hacemos altar familiar. ¿Cómo lo hacemos, hermanos? Según el gusto de ustedes. En lo personal, me gusta mi altar familiar porque, bueno, yo no soy la que canto, hermano, allí. A mí me ponen a predicar, a leer la Biblia, a orar y a cantar no, porque ya se dieron cuenta que la mamá, pues, no canta bien. No es mi privilegio en el altar familiar. Pero cuando mi esposo agarra esa guitarra y comienza a tocarla y comenzamos a adorar, créame que hay días que solo el altar familiar es cantar 5 alabanzas de adoración, orar y amén. A veces encima de la cama, a veces en la mesa, a veces en la sala. Hoy que vino Agdiel, hermanos, hicimos altar familiar. Salimos y tocó hacerlo fuera cuando salimos. Le digo a mi esposo, lleva la guitarra. Y hicimos altar familiar. Pero es que no andaban paseando. Sí, pero Dios es primero. Dios es primero, hermanos. Dios es primero. Y dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Fíjese que en ningún momento menciona en el tabernáculo en este momento, ¿verdad? Dice tu casa, y andando en el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en las postes de tu casa y en tus puertas. Habla que en nuestra casa haya palabra de Dios pegada. Amén. En el cuarto de tus hijos hay palabra de Dios, ¿verdad? En vez de andar regañando tanto, ponga un versículo ahí, por fe, ¿verdad? Las mamás. Entonces, el altar familiar, solo lo voy a mencionar porque sé que el domingo lo tocó el hermano, es un lugar y un espacio para enseñar. ¿Para enseñar qué? Se enseña el temor a Dios. ¿Quién es Él? En el altar familiar. No sé qué tiempo atrás prediqué siempre sobre la familia y les dije algo que es necesario repetirlo también. La iglesia, sala cuna, iglesia infantil son el 1% de ayuda, pero todo es en casa, hermanos. No le deje la parte espiritual de los hijos a la iglesia. Nosotros solo le vamos a apoyar. ¿Escuchó, hermano? Le vamos a apoyar, le vamos a ayudar a través de campamentos, a través de retiros, a través de una escuela dominical, a través de todo eso espiritual que hay acá, pero solo es muy poco. Todo el 90, 95, 98% está en lo que se hace en casa, en las prioridades, como por eso les digo que el matrimonio tiene que ponerse de acuerdo, o esa madre soltera tiene que hablar con el Señor y establecer reglas,
Pero ¿cuál es la realidad que tenemos? Por eso no podemos hacer todo eso. Le voy a nombrar primero todo lo que se enseña. Se enseña el temor a Dios. Los padres le enseñamos a los hijos quién es Dios a través de la palabra. Les enseñamos la palabra, a amar la palabra. Vayan conmigo por favor a Josué 1:5-9. Mire lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros comenzamos a enseñarla, si para nosotros, aún como padres, es nuestra prioridad, mire lo que dice. A veces andamos buscando los tips para ser exitosos, prósperos, y está en la palabra de Dios la clave para que nuestros hijos, nuestra generación y nosotros mismos seamos gente próspera, bendecida. Dice en el 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero Dios le pide a Josué y nos pide a cada uno de nosotros: esfuérzate, sé alguien esforzado, sé alguien valiente. Versículo 7, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, lo vuelve a repetir, hermanos, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto debemos enseñárselo a nuestros hijos. El deseo de mi corazón, hija, es que usted sea una mujer exitosa, próspera, que este libro no se aparte. El primer regalo importante en la vida de nuestros hijos no son juguetes, es la palabra de Dios. Y para un niño de 2 años, de 3 años, hay Biblias hasta con dibujitos. Es lo más importante. El regalo más importante no son juguetes, mucho menos un celular. El celular, hermano, se le da a un jovencito de 18 años. Que él se lo compre. Es la palabra de Dios. Que haya palabra de Dios en esa casa. Y no solo que haya palabra de Dios, enseñarles a amar esa palabra y ponerla por obra. Amén. Busque las estrategias, hermanos. Sea muy intencional con esto del altar familiar. Y le tengo una noticia. Hay todo un enemigo y un ejército de ese enemigo para que usted y yo no tengamos altar familiar. Esto no es sencillo. Esto no va a ser fácil. Esto no es como sentarnos a comer frijoles, queso y crema y tortilla tostada. Eso no va a ser sencillo, hermanos. Es una guerra espiritual que usted va a librar semana a semana por hacer ese altar familiar. Se lo aseguro que se lo aseguro. Pero como el Señor nos pide esfuerzo y valentía, intencionalidad. Mira, viejo, esto y esto con nuestros hijos, ¿verdad? O esa madre o esa abuela a quien le interese esta palabra. Tenemos que ser intencionales en esta casa. Hasta el último momento de que mis hijos vivan en esta casa, va a haber altar familiar. Van a tener el conocimiento de Dios. Se va a leer la palabra. Pero es que a veces solo es para pleitos, pues empleitados, hermano. Bueno, aquí está mi esposo y uno que a veces hemos ido con caras empurradas. Hay que hacer el altar familiar, pero así sentados en la mesa, algo así, ¿verdad? Y empezamos a adorar y el Señor comienza a bajar todo. Aleluya. ¿Cómo no va a estar la bendición de Dios ahí? Enseñamos, hermanos, a depender de Dios ahí, desde chiquitos, medianos o grandes los hijos necesitamos, no tenemos para el recibo de la luz. Se lo digo, hermano,
No libre batalla, solo usted y su esposa, haga parte a sus hijos, sean un equipo. Porque cuando los hijos se lo dicen, quiero esto, quiero lo otro, aquí está, hijito, aquí está, toma, papito, ¿dónde te pongo que el sol no te dé? Ese hijo está pensando que su papá y su mamá solo le hacen así. Pero cuando ese niño en el altar familiar se le enseña, no tenemos dinero, oremos. Oremos porque Dios es proveedor. Ahí va a entender, ahí va a ser aprendido que Dios es proveedor. Y ese niño va a crecer dependiendo no de usted, sino de Dios. Muchas veces le dijimos a nuestros hijos, teníamos para darles y nos hicimos los de los panes para que aprendieran a depender de Dios y no de nosotros. Ore, hijo, pídaselo al Señor. Ya lo tuviera si se lo hubiera pedido a Dios. Fueron palabras que han estado en nuestra boca. Ahí se les enseña sobre la salvación. Hijo, hay un cielo y hay un infierno. Y yo no he parido hijos para perderlos en el infierno. Pero así como vas, las acciones que estás tomando, te puedes condenar. Ahí en el altar familiar se pregunta, hijo, ¿y sos cristiano de verdad? ¿Amas a Dios? Aquí se te ha enseñado, pero tenés libre albedrío. Vos decidís. Hay un cielo y hay un lugar de eterna condenación. Yo oro por vos, tu papá ora por vos, pero se les habla la realidad. Amén. Hay cosas que Dios no va a hacer por nosotros, hermanos. Lo que a usted y a mí nos toca no lo va a hacer Dios. Ahí andamos evangelizando, excelente, pero primero es la casa. Primero es la casa. Miles de veces lo hemos dicho a través de este altar. Primero es la casa. Amén. Ahí se les enseña a adorar al Señor. Yo les he contado que los primeros altares que hacíamos con nuestros hijos eran en el carro. Solo vivíamos aquí prácticamente. Salíamos de mañana, llegábamos noche. Entonces, hermanos, ¿qué nos puso el Señor? Que leyéramos el proverbio y que ahí oráramos. Teníamos todo un trayecto de que salte para acá. Pero cuando yo veía a mis hijos viendo el techo, Señor, te pido, Señor, yo paraba la oración. Lo confieso, a veces no tuve las maneras. ¿Y a quién le está orando? Le decía yo. ¿A quién le estás orando, hijo? Porque el techo viéndolo. Porque en el altar familiar se le enseña la reverencia al Señor, el respeto. Cierre los ojos y estamos hablando con Dios, les decía. Pero usted está viendo el techo del carro, les decía. Y yo paraba abruptamente la oración, le decía, no es así. Le estamos orando a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque en el altar familiar enseñamos a adorar a Dios con respeto y reverencia. En el altar familiar se le enseña el poder de la oración a los hijos. En el altar familiar nos reconciliamos. En el altar familiar el Señor nos bendice con su paz cuando tenemos problemas. En el altar familiar enseñamos todas estas cosas importantes y todo lo que el Señor nos habló a través de hermano Angelito. Quiero decirles, hermanos, que el altar familiar es importante. En el amor de Dios, démosle su debido valor. ¿Saben por qué a veces no hacemos el altar familiar? Porque a veces en nuestras casas no mandan los papás, mandan los hijos. Es que los viejitos de antes se hubieran agarrado del pelo, hermano. Ver esta generación que manda a los hijos. Porque algunos de aquí somos de la generación que la miradita bastaba por el respeto y la autoridad que los padres imponían sobre nosotros. Pero la filosofía hueca de este mundo comenzó a enseñarnos que si castigábamos a nuestros hijos, los destruíamos de su alma. Que si los imponíamos, los destruíamos. Hermanos, la Biblia es sabia y la palabra de Dios dice que hay que instruir al niño, que hay que corregirlo con vara, dice la palabra de Dios.
Están esos extremos. Todo permisividad. Al niño manda, el niño según el capricho. Ese niño no sale de ese supermercado si no viene con un juguete. Y usted apretado de su economía. ¿Y a cuenta de qué? ¿Cuándo perdimos la autoridad? ¿Cuándo nuestros hijos se nos engancharon en el cuello, hermanos? Si usted como padre dice, en esta casa hay altar familiar, habrá altar familiar. Punto. Punto, hermanos. Pero es que usted no sabe, yo lo escuché muchas veces. Ay, hermana Zulma, espérese que usted tenga a sus hijos adolescentes. No cambió nada, hermano. Hoy que vino mi hijo, ¿hubo altar familiar o no? Hubo altar familiar. Lo puse a hacer limpieza, hizo limpieza. Lo puse a lavar trastes, lavó trastes. No lo traté como alguien de visita. En mi casa hay reglas. En mi casa los 4 hacemos oficio. Hoy los 3. Y si Jone pudiera, lo pongo a hacer oficio también. Porque la casa es de todos. Él nos pone a hacer oficio a nosotros. Hermanos, está en nosotros los papás. Que esa herencia eterna sea una realidad en nuestra generación. Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Amén. Número 3. No perder la autoridad recibida de parte de Dios. Los hijos son herencia y con esa herencia Dios te da la autoridad. Por eso les digo que es importante con quién se van a casar. Por eso les digo que es importante con quién nos vamos a unir para administrar esa herencia. Ahora, mire lo que dice la palabra de Dios en Efesios 6:4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Estas 2 palabras unidas es igual a amor. No permisividad. Algo que usted va a conocer de los adolescentes es que son manipuladores de primera clase. Cuando mis hijos vieron que habíamos descubierto que eran manipuladores, se quedaron viendo entre los 2, como diciendo, ya nos descubrieron, porque eran manipuladores de primera clase. Y uno de papá, ¿verdad? Si uno se deja guiar por la manipulación de los hijos, cae. Pero si uno inmediatamente le dice, Señor, ¿y tú qué piensas? ¿Le doy permiso o no le doy permiso? ¿Qué? ¿Qué paso solo encerrado en esta casa? Que yo quiero salir. ¿Cuántas niñas fueron violadas por pijamadas fuera de casa? Hoy lo cuentan con dolor. Pero si un papá y mamá hubiera dicho, Señor, ¿qué opinas? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Cuántos de nosotros decimos con lágrimas en los ojos? He visto yo, mi mamá me decía, estudia, hija. Pero no, ella quería novio y con el novio vino la sorpresa. Y todo se desbarató, todo pudo haber sido bonito en el tiempo del Señor, pero no hubo obediencia. No perdamos la autoridad, porque esa autoridad la tenemos de parte de Dios. Amén. Dice de que, ¿cómo debo de criar a mis hijos? La Biblia lo dice, críalos en disciplina y amonestación del Señor. Proverbios 29:17 dice, corrige a tu hijo. Es que le va a dar depresión, que le dé depresión, hermanos. Que tire la puerta, que le grite que usted es la madre más terrible de este mundo. Usted no se desquebraje por eso. Va a pasar. ¿O no le pasó a usted? ¿Qué le decíamos a nuestros padres nosotros? Me vas a truncar mi sueño. Yo me acuerdo que le hice un acordeón a mi madre de todo lo que iba a hacer porque no me dejó ir a Estados Unidos. Bendito Dios por esa madre que se mantuvo firme. Lloré toda la noche, hermanos.
me sentía frustradísima. Pero hoy alabo a Dios por una madre que no le doblé el brazo con mi manipulación. Porque los hijos a cierta edad no entendemos los regaños. A cierta edad los hijos no entendemos por qué ponemos límites, por qué decimos que no, y somos de lo peor de lo peor. No importa, llore si usted quiere, ¿verdad? Porque nos hieren nuestros hijos, nos hieren con sus palabras, tirando las puertas, tirando las cacerolas. Hay que tiren las cacerolas, hermano. Hay que no le pongan sal al huevo cuando usted los pone a cocinar, a que cocinen. Con intención lo hacen. No importa que no le ganen la voluntad, que no nos ganen la voluntad. Corrige a tu hijo y ¿qué? Te dará. Tal vez no es el momento del descanso, pero vendrán los años donde vamos a respirar y vamos a decir, gracias Señor. Me mantuve firme, nos mantuvimos firmes. Criamos a estos hijos en disciplina y amonestación. Y también dicen, no solo te va a dar descanso, te va a dar alegría, gozo a tu alma. Proverbios 23, 24, 25 dice, mucho se alegrará el padre del justo. Y no es por casualidad que esa persona sea correcta, justa, que esa persona sea honesta. Se enseña en casa, hermanos. Se le peguen las manos, ¿verdad? Cuando ha llevado algo que no es de casa. Se agarra la vara. Algunos yo sé que no estarán de acuerdo con esto, entonces entiéndanse con el Señor. Porque la Biblia dice que corrijamos con vara. Y los que lo hemos hecho no nos arrepentimos. ¿Usted cree que nosotros no hemos pasado eso con mi esposo? Y nos han dicho que uno se siente tan mala madre soy, tan mal padre soy. No, es el momento de la manipulación, pero no nos dejemos. Dice Proverbios 23, 22, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Pero eso se construye en casa. Pero tenemos mamás que el muchacho ya tiene 23 años y todavía le lleva la leche a la cama. Debe de ser al revés, hermana. La leche te la debe de llevar tu hijo a la cama. Enséñale a cuidarte. Enséñale. Ay, no, perdónenme esas madres que le lavan hasta la ropa interior a sus niñas de 15, 16 años. ¿Qué quieres hacer con tu hija, mi amada hermana? Criamos hijos para lanzarlos a la vida, que no nos avergüencen, que no los avergüencen. Crear hijos inútiles es fácil, hágale todo, cocínele, límpiele el cuarto, boquita donde, ¿verdad? Donde te pongo que el sol no te dé, sea permisivo, déjese pegar, que le jalen el pelo, que le digan de lo que hasta usted se va a morir y usted diga, ay, voy a orar por ti, hijo, para que Dios te cambie. O agarra la vara y le da y le enseña, por esto y esto lo voy a castigar. En esta casa no se permite esto y lo otro. Saben, los muchachos son tan sin pena que en consejería sí nos dicen a los pastores, yo quisiera que mi papá fuera un poco más firme conmigo. ¿Verdad que vos necesitas reglas claras? Y ese, como diciendo sí, pero ¿verdad? Saben, cuando nuestros hijos sienten esa disciplina, esa amonestación, eso que no puedo hacer lo que yo quiero, al final, allá en lo profundo de su corazón, se sienten protegidos. Pero un hijo de que, ¿y a qué hora viniste? A las 2 y oliendo a guaro. Ah, vaya, hijito, ¿quieres sopa de resaca? De huevo, te la hago, hijo. Dios me guarde. ¿Qué mensaje le da ese bolo? Porque va a terminar siendo un gran bolo.
¿Sabe cómo nos callan los hijos? Como ponen ya dinero para la casa. Usted tiene que elegir. Mientras esté bajo ese techo, aunque lo recitamos, y no lo deberíamos de recitar mucho a nuestros hijos, pero sí deber tenerlo claro nosotros. Las reglas son las nuestras, más si somos hijos de Dios. ¿Por qué te ha ganado la moral ese hijo? ¿Por qué haces lo que esa hija dice? ¿Por qué no los amonestamos? Hermanos, usted puede decirme que usted ama a sus hijos, pero del momento que esa niña hace lo que se le da la gana y pasa por ustedes, no hay amor en esa casa. El mensaje es claro: haz lo que se te dé la gana, no me importa tu vida. No se lo decimos, pero se lo estamos diciendo sin decírselo. ¿Se acuerda cuál era el primer punto? Que herencia de Jehová son los hijos. Vamos a dar cuenta de ellos. Por último, es eso. Daremos cuenta de esta herencia. Acompáñenme por favor a Jueces, capítulo 2. Jueces describe justo lo que pasa cuando en una casa no se toman las decisiones pertinentes para tener una herencia eterna. Y una decisión pertinente es el altar familiar. Apenas dimos 8 cositas que podemos enseñar en el altar familiar, pero hay más. Dios se glorifica. Ahí usted descubre dones en sus hijos. Ahí usted descubre que su hijo va a ser un predicador. Ahí descubre que sus hijos tienen don de sanidad. Ahí los pone usted a predicar, a enseñar. Y cuando ya vienen al altar, vienen sin temor, porque en el altar familiar se dio todo eso. No acabo para decirles todo la bendición de un altar familiar. Pero el altar familiar es ese caldito, ¿verdad? Preparándose para parte de la herencia espiritual eterna en nuestros hijos. Mire lo que dice el capítulo 2 a partir del versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación. ¿Y qué pasó con esta generación? Deuteronomio 6, del 6 al 8, 10 que leímos, no obedecieron esta generación de papás que murieron. No la obedecieron. Entonces, ¿qué pasó? Dice que murió toda esa generación y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. ¿Quién tenía que dar a conocer a Jehová? Los padres. Los padres, hermano. Ni la obra que él había hecho por Israel. Después, versículo 11, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Esta generación fue la generación que tuvieron que ver deportaciones. Esta fue la generación que tuvieron que ver cómo estrellaban a sus niños en las paredes.
Esta fue la generación que tuvieron que ver tantas situaciones en las deportaciones porque sus padres no les dijeron: hijos, hemos entrado a una tierra prometida. Y fíjense que esto hizo Dios. Y fíjense que pasamos tantos años comiendo maná y los zapatos no se nos desgastaron. Y fíjense que Dios siempre ha estado por nosotros. Y si logramos conquistar esta tierra es porque el Señor estuvo con Moisés y estuvo con Josué. Y les cuento, y así y asá sacamos a esta generación. Solo Judá, Manasés me parece, hicieron tal cual el Señor les dijo, pero todos no se esforzaron ni fueron valientes. Le dijeron: bueno, ustedes son los jebuseos, sí, bueno, sean tributarios, aquí quédense con nosotros. No era lo que Dios había dicho, no se esforzaron. Entonces comenzaron a ver las imágenes de Acera, de Baal, y comenzaron a adorar. Sus chiquititos comenzaron a ver también. Si después, hermanos, de tanta cosa que pasó, el pueblo de Israel entendió que solo Dios es adorado, fue después de muchos golpes. Esa mamá que comenzó a ver a su hijo juntarse con los pandilleros, si hubiese puesto orden, si en esa casa se hubiera modelado a Dios, ese muchacho no estuviera en el Secot. Perdónenme que les diga esto. Mucho de lo que pasa en nuestros hijos, el mayor porcentaje es culpa de nosotros los papás. Porque aunque herencia de Jehová son los hijos, no hemos atesorado esa herencia. No hemos enmendado a nuestros hijos. Y le voy a decir otra cosa, papás. Hay papás que no toleran que les hablen mal de sus hijos. Usted no sea así. Usted escucha a esas personas que quieren decirle algo de sus hijos, porque es sabido que los últimos que nos enteramos somos los papás. Ahí yo agradezco a los chambrositos, mire. Alabado sea Dios. Por esa que dice: y ya se fijó, hermana Zulma, y ya sabe, hermana Zulma. Bendito sea Dios por ese que no se queda callado. Pero si usted se la lleva, ¿verdad? Con mis hijos no se meta. Mi hijo es santo, casi vuela. No, hermanos. Si es chambre, gloria al Señor que sea chambre. Pero los demás ven lo que nosotros no vemos. Usted no meta sus manos por sus hijos, hermano, en el buen sentido de la palabra. Escuche a esas personas que le dicen, uno se siente terrible, ¿verdad? El que dirán, la vergüenza, no importa. No importa, hermanos. Escucha a esas personas que le advierten. Y ya se fijó con quién se está juntando su niño. Allá había la niña, ¿verdad? En lo oscurito. Mira, fulana, ponga atención. Pero ¿qué hemos hecho los papás? Enojarnos. Ahora, termino diciéndole, en esto que daremos cuentas. ¿Son salvos tus hijos? ¿Han recibido a Jesús como su Señor y Salvador y han tenido un nuevo nacimiento? ¿Van para el cielo? ¿Tu generación va para el cielo? ¿Tus hijos aman y respetan a Dios? Para tus hijos, ¿Dios es primero? Si un día de estos te dan la noticia de morir, ¿tendrías paz? ¿O nos va a tocar como muchos papás que no se pueden morir porque saben que sus hijos se perderían? Hermanos, ¿esto es serio? Ser papás no es llevarles frijoles, queso y crema, y huevos y arroz y frijoles. Ser papás es una gran responsabilidad.
Y si yo hago esta pregunta, yo sé que nadie de nosotros hemos parido hijos para ver cómo se pierden y se pierden eternamente. Si queremos una herencia eterna para nuestros hijos, tenemos que comenzar a tomar decisiones ayer. Porque mientras estemos vivos hay esperanza. No podemos tirar la toalla. Si el Señor te ha hablado en esta noche, si el Señor sabe que te ha sacudido, te ha confrontado, observas la realidad de tu casa, en el nombre de Jesús, hoy, esta noche, no mañana ni pasado mañana, toma decisiones. Y una de las decisiones más importantes es el altar familiar. Por favor, hermanos. Quizás de niños usted podrá tener 4, 3 altar familiar, pero ya de adolescente uno que lo exponga sumado al ejemplo que les damos. Amén. ¿Cuál será el fruto de tu esfuerzo? ¿Tu generación será bendita? Y termino diciendo esto: aunque tus hijos ganen el mundo, si se pierde su alma, entonces no habrá valido la pena.